Bien, bueno, jóvenes, hoy nos toca avanzar lo que se refiere a la sesión 4 y esta vez vamos a ver el tema ecuaciones trigonométricas, ¿no? Bueno, en las anteriores sesiones ya hemos visto algunos ejercicios referentes a ecuaciones trigonométricas, pero vamos a fortalecer en esta parte, ¿ya? Ok, es importante tener disponible todas las fórmulas que sean necesarias para trabajar. En la anterior clase, o en las anteriores clases, nosotros habíamos visto de forma bastante, se ha explicado cada una de estas fórmulas. Bien, ahora tenemos esta diapositiva en la cual ustedes pueden ver el resumen de todas las fórmulas, ¿ya? Entonces, es mejor tener un documento así para que ustedes se presente un problema y ustedes puedan escoger cuál de estas fórmulas es la apropiada para que ustedes puedan aplicar al desarrollo de las ecuaciones, ¿no? Entre ellas teníamos las básicas, por ejemplo, teníamos estas, todas estas son las básicas, teníamos ángulo doble y medio, teníamos la suma producto, producto a suma y también algunas de suplemento y complemento, ¿no? Entonces vamos a utilizar algunas de estas fórmulas, ¿ya? Bien, en cada una de las ecuaciones trigonométricas se va a ir trabajando con las funciones que son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. En ese sentido, cuando se trabaja con una ecuación trigonométrica, lo que nosotros hacemos es trabajar con esta circunferencia, ¿no? En el caso del seno, por ejemplo, ¿por qué el seno? Se supone que la función del seno tiene esta forma, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, esta función que se refiere a esta línea a la cual va azul, se va repitiendo desde cierto número hasta cierto número. Entonces, si ustedes se fijan acá, hablamos en radianes, estamos hablando del 0 hasta 2pi. Y si hablamos en grados, desde 0 hasta 360. Entonces, desde 360 nuevamente va a repetirse esta misma función, ¿no? Es importante conocer en qué rango la función se repite, siendo que este número, que es 360 grados, lo vamos a utilizar para poder resolver las ecuaciones trigonométricas. ¿Por qué? Vamos a resolver para este rango, para este intervalo, y siendo que desde aquí se va a repetir, entonces al resultado que nosotros vayamos a obtener de la ecuación trigonométrica, lo que vamos a hacer es sumarle 360 grados. Es decir, el resultado se va a repetir más 300, ¿no? Más 300 más 360. Entonces, no es lo mismo en seno, en coseno, en tangente y demás. Vamos a ver ahora qué pasa en coseno, qué pasa en tangente, ¿ya? Pero en el caso del seno, esa es la razón por la que ustedes van a ver que vamos a sumar 360, porque se va repitiendo. Recordando a qué se refería el seno, recuerdan ustedes que nosotros teníamos un triángulo acá, rectángulo, y si hablábamos de alfa, que era este ángulo, teníamos que al frente de alfa, respecto a este ángulo, se encontraba el seno, ¿no? Entonces, ¿de dónde salía ese seno? Esta línea verde, entonces va aquí, que es el seno, ¿no? Y por otra parte, si hablamos en el primer, segundo, en el tercer cuadrante, el seno se encontraría aquí, es decir, desde el eje X hasta A, desde el eje X hasta B, ¿no? Recuerdan también ustedes que en cada cuadrante teníamos el seno, con signo positivo, negativo, positivo. Tenían ustedes una figura en la que se escribía los signos, ¿no? De cada una de las funciones trigonométricas. Entonces, por favor, para recordar, ¿ya? Bueno, algunas características del seno que nos van a servir para poder resolver ecuaciones trigonométricas.
La función del seno, como les indicaba, es periódica de periodo 360. Ya les he explicado por qué. A ver. O hablando en radianes 2pi. Por lo que esta sección de la gráfica se repetirá en los diferentes periodos. Bueno, su dominio podemos decir que es de números reales, ¿no? El codominio desde -1 hasta 1. ¿A qué se refiere el codominio? Se supone que el dominio es el eje X, es decir, todos los números que están en el eje X, y el codominio es los que están en el eje Y, que es acá, ¿no? Si se fijan, esta función oscila desde 1 hasta -1. No hay más arriba ni más abajo, por lo que si en algún momento la ecuación les resultara, digamos, -1, -2, ¿ya? Ejemplo, saldría -2. Entonces, si ustedes calculan eso, meten en la calculadora, obtienen el número, seguro les va a salir error. ¿Por qué? Porque no hay la función en el codominio no hay, ¿no? Bueno, el dominio podemos decir que en esta función no hay ningún corte, ¿no? No es igual que, por ejemplo, la tangente. Vamos a ver que sí hay asíntotas, ¿no? Es decir, donde el gráfico no pasa, o sea, no llega, ¿no? En este caso, en el eje X sí, porque fíjense, no hay ningún corte, no hay un espacio. La función no llega hasta aquí, digamos, y aquí no hay función, luego empieza desde aquí, no, ¿no? Esto es una función sin cortes. Bueno, la derivada de la función del seno es esto. Esto lo van a ver más adelante cuando lleven en cálculo. Lo que nos interesa es el dominio, el codominio y el periodo en el que se repite el seno, ¿no? Bueno, eso recordando lo que nosotros habíamos visto. Vamos con el coseno. Si ustedes se fijan, el coseno tiene la función coseno de la misma forma, ¿no? El intervalo o el periodo va desde 0 hasta 360, ¿no? Había tenido lo mismo. Bien, esta función tiene dominio R y su codominio de la misma forma que el seno es desde 1 hasta -1. Tenemos también la función tangente y ustedes se fijan acá en esta función, ustedes van a ver que tenemos el eje X y el eje Y. Ahora, si ustedes se fijan acá, ¿en qué periodo se repite esta función? Es periódica solamente hasta 180 grados, ¿no? Si se fijan, desde aquí hasta aquí se repite. A partir de aquí, fíjense, va subiendo el gráfico, porque desde aquí va subiendo el gráfico, ¿no? Entonces, desde aquí hasta aquí es su periodo. Por lo tanto, cuando trabajemos con la función tangente, seguramente le vamos a sumar 180 grados, indicando que el resultado que nosotros vayamos a obtener va a repetirse desde allí con un periodo de 180 grados, es decir, hasta 360, luego de 360 más adelante, ¿no? Saben ustedes que la tangente es una función que va desde el filo de la circunferencia hacia arriba, en este caso, y esa distancia hasta donde se intersecta con esta línea, ¿no? Que llegaría a ser, en este caso del triángulo, la hipotenusa, o sería, ¿cómo se llama? La suma de los cuadrados del cateto opuesto con el cateto adyacente, ¿no? Entonces, esta línea se intersecta con la tangente que estaría aquí. Esa distancia se refiere a la tangente. Bueno, su codominio ya es diferente. El dominio es todos los números reales, el codominio todos los números reales. Fíjense, este gráfico va subiendo hasta arriba, ¿no? No hay, digamos, límite. Pero hay una diferencia con el seno y el coseno. Si se fijan acá, estas líneas, esta línea y esta línea se llaman asíntotas. ¿A qué se refiere una asíntota? ¿Qué es una asíntota? Es una línea que no cruza la función, es decir, no pasa la función, ¿no? Esta línea va a ir hacia abajo, pero va a ir paralela a esta línea, ¿no? No va a chocar, no va a cruzar. Entonces, si nosotros ponemos en la calculadora, por ejemplo, la tangente de 90 grados, aquí en esta línea, ¿no? Si se fijan aquí,
90 grados o pi medio, seguramente les va a dar error, porque en ese punto no hay función, ¿no? Tampoco en este, 270, ¿no? Entonces, es importante recordar las funciones que nosotros estamos trabajando, porque si bien vamos a resolver una ecuación, la ecuación nos va a dar un resultado, pero llegado el momento, cuando nosotros reemplacemos los valores en la variable, es decir, 90, por ejemplo, para 0 hay función, para 45 hay función, para 60 hay función, llegamos a 90 no hay función, ¿no? Entonces nos dará error, ¿ya? Bien. Tenemos la cotangente, que es bastante similar a la tangente, pero la línea, fíjense, su periodo es 180 también, desde acá hasta acá. Sin embargo, las asíntotas en este caso estaría en 180. Ya no hay asíntota en 90, en la cotangente, ¿no ve? Fíjense, la función va desde aquí hacia este lado. Entonces, en 180 no hay función, ¿no? Va a ir esta línea paralela bien cerquita. Y esta también cerquita, pero no va a chocar a 180. Tampoco a 360, ¿no? Entonces, se debe tener cuidado cuando se esté trabajando con la cotangente. De la misma forma tenemos el dominio, los números reales. Estamos hablando del eje X y el codominio del eje Y, ¿no? Entonces, son todos los números reales. Bien, la función secante. Tenemos la función secante que tiene ciertas características. Esta función, fíjense, va de esa forma, ¿no? Se repite acá y se repite acá. Entonces podemos decir que esta oscila desde acá, podemos ver. Si hablamos de 0, vamos a decir desde 0 hasta llegar a una que tenga esta forma, ¿no? Aquí, ¿no? Fíjense, aquí empieza esto. Entonces podemos decir que la función, su periodo de la función, ¿desde cuánto hasta cuánto sería? Sería desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Fíjense, desde aquí se repite, nuevamente aquí va empezando a subir, ¿no? Entonces, desde 0 hasta 2pi, ¿no? Si hablamos en grados, ustedes convierten 2pi. ¿Cuántos grados será? A ver, ustedes han llevado conversiones, hemos llevado conversiones. ¿Cuánto será 2pi en grados? 60 grados. 60 grados. Gracias. Bien, entonces el periodo va a ser hasta aquí. Bueno, tenemos algunas características que están aquí. Por ejemplo, su dominio oscila entre, dice, pi medios, ¿no? Hasta k pi medios, con k que pertenece a z. Nosotros vamos a ver el dominio dependiendo del intervalo que nosotros quisiéramos manejar, ¿no? Por ejemplo, podemos trabajar desde aquí hasta aquí, ¿no? O en su defecto desde aquí hasta aquí. Bueno, el periodo depende de cómo manejemos el ejercicio. Esta función no es muy utilizada. ¿Por qué? Porque no es muy cercana al triángulo, ¿no? Es una, más bien, se obtiene una vez que se tiene el coseno y seno o tangente, entonces la tangente se puede obtener la secante, ¿no? Bien, su recorrido es desde -1 hasta 1, no corta el eje X. Si bien ustedes tienen, fíjense acá, no cruza el eje X, ¿no? Entonces podemos decir que el eje X es la asíntota para esta función, ¿no? No llega a cruzar. Luego, es par. Sí, ¿por qué podemos decir que es par? Porque es simétrica, ¿no? Es simétrica respecto al eje X. Si nosotros tuviéramos esto en forma de papel, un papel, y lo dobláramos por acá, lo dobláramos. Entonces, al doblar, vamos a tener que es simétrica, ¿no? Bien, bueno, algunas características más y es periódica, su periodo es 2pi, aquí está, ¿no? Tenemos 2pi que nosotros ya hemos revisado porque es 2pi. Bueno, la función cosecante tiene unas características bastante similares a la secante.
La diferencia es que estas curvas se van moviendo ya no en ese mismo rango, ¿no? Si se fijan acá, estas se han movido un poco más allá, ¿no? Y si se fijan, el periodo también es 2pi. ¿Por qué? Porque va desde 0 hasta que empieza esta función a bajar. A ver, veremos desde aquí. Empieza la función a bajar y eso es 2pi. Entonces, lo importante es recordar este periodo para poder resolver las ecuaciones trigonométricas. Y de la misma forma, tampoco tiene, no cruza el eje X, por lo que podemos decir que esta es la asíntota de esta función, ¿no? Bien. Bien, es importante este círculo unitario a manera de que les pueda ayudar a poder resolver y entender las ecuaciones trigonométricas, siendo que acá tenemos un resumen de los ángulos en cuanto a grados y a radianes más conocidos, ¿no? Habíamos dicho que es importante realizar los cálculos exactos, preferentemente, ¿por qué? Porque cuando se trabaja con una ecuación trigonométrica, lo que se intenta hacer es simplificar, reducir la ecuación, ¿no? Llegar a un momento en que la ecuación sea más sencilla para poder calcular. Por lo tanto, este círculo unitario nos va a ayudar. Si ustedes se fijan acá, nosotros tenemos el eje Y como el seno. Hablamos del seno, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros tenemos el seno de 0, ¿cuánto será el seno de 0? A ver si ustedes calculan. Si este es el seno, y aquí está el 0, ¿cuánto será el seno de 0? A ver, calculen. ¿Cuánto es el seno de 0? ¿Cuánto? Hola. 0. 0. 0, Inge. Gracias. Si ustedes se fijan entonces en este círculo unitario, vamos a tener, este es el seno, ¿ya? Este es el 0. Entonces lo que tengo que hacer es moverme a este lado y si se fijan acá dice 0, ¿no? Entonces el seno de 0 debe ser 0, ¿no? A ver, hagamos otra pruebita. Si hablamos del seno de 1/2, a ver, calculen el seno de 1/2. ¿Cuánto es? ¿Nadie? Seno de 1/2. 8.73. 8,73. 0,009. En grados. ¿Cómo es? A ver. Creo que el seno de 30 es 1/2 y el arcoseno de mitad tendría que ser. El arcoseno de 1/2 tendría que ser 30 grados. Exactamente, ¿no? Si nosotros tenemos, a ver, revisen su calculadora, vamos a ir viendo, explicando bueno, ahorita no sé, me he movido, no sé qué se está viendo en mi pantalla. ¿Se ve el círculo todavía? Ya volveremos al círculo. Bien, nosotros tenemos acá el seno, ¿no? Seno de 0, habíamos dicho que era 0. Si nosotros buscamos en la calculadora el seno de 30 grados, seguramente nos va a dar 1/2. Si hablamos de esta línea y nosotros buscamos el arcoseno, estamos en el seno, ¿no ve? Arcoseno de 1/2 les va a dar 30 grados. Si buscamos el arcoseno de raíz de 2 entre 2, a ver cuánto le sale, revisaremos si sale correcto. Arcoseno de raíz de 2 sobre 2. Bien. ¿Cuánto sale? 45.
¿Ya están ahí o qué ha pasado? A ver. ¿Mm? 45. Gracias. Bien, entonces, si se fijan acá, esta línea nos dice que nos vamos a basar en esta que es el seno. Cuando nosotros estemos calculando las ecuaciones, si bien nos toca calcular una ecuación con el seno de x, que es igual a 1/2, digamos, el seno de x, que es igual a 0, el seno de x, que es igual a raíz de 3/2, para calcular el valor, la variable, vamos a tener que obtener su arcoseno, ¿no? Como hemos hecho anteriormente. Entonces, el arcoseno de cada uno de estos va a estar aquí, fíjense. De este su arcoseno es este, de este su arcoseno es este, de este, y de este otro, ¿no? De la misma forma con los números negativos. Pero si, por ejemplo, nos sale, ¿habrá el arcoseno de menos 1.5? ¿Tendremos? No, no, Inge, ¿Por qué no? porque los Porque, arcosenos se calculan de 0, seguida el número. Solo las tangentes se calculan de un número. Bien, hemos visto hace un momento la función seno. Recuerdan que su codominio era desde 1 hasta menos 1, ¿recuerdan? No había más arriba ni más abajo función. Entonces, si bien en algún momento les tocara evaluar el arcoseno, en este caso de un número más grande que 1 o más chiquito que menos 1 hacia abajo, entonces les va a salir error porque no existe esa función, ¿ya? Entonces, fíjense, esto nos ayuda también a entender, ¿no? Que desde aquí para abajo ya no hay, desde allí para allá no hay. Si hablamos del coseno, de la misma forma, pero esta vez vamos a trabajar con esta, ¿no? Porque este es el coseno. A ver, revisaremos. El arcoseno de 1/2, ¿cuánto será? ¿Sale o no sale? Aquí está. Saldrá, ¿sí? 60, Inge. Bien, 60, ¿no? Bueno, estamos hablando de un primer cuadrante, pero si se fijan acá, el arcoseno en cada uno de estos existe, ¿no? Primero hablaremos del seno. Si hablamos del seno, hace un momento habíamos dicho que el arcoseno de 1/2 era 30, ¿no? Pero paralelamente a eso, si hablamos del siguiente cuadrante, aquí fíjense 150, ¿no? Que nosotros podemos hacer dos formas. 180 menos 30, que nos daría 150. O directamente viendo el círculo unitario, 150, ¿no? Bien, en el caso del coseno, de la misma forma, si tenemos un medio acá, ¿no? Arcoseno de un medio, tendríamos 60 por un lado y por otro lado tendríamos 300, ¿no? Si hablamos del cuarto cuadrante. Bien, eso vamos a ir viendo y nos vamos a ayudar con este círculo en los siguientes ejercicios. Ok, si hablamos de una ecuación y se les pide definir qué es una ecuación, tal vez la podemos comparar con una adivinanza, ¿no? A veces podemos calcular, y os recuerdo bien que cuando calculaban ecuaciones eran los estudiantes buenos para despejar, factorizar y etcétera, etcétera. Pero cuando se les pedía definir qué es una ecuación, no sabían qué era una ecuación. ¿Y para qué se hace una ecuación? Tampoco, ¿no? Entonces, podemos decir, si hablamos en términos no matemáticos, que es una adivinanza numérica. Se hace un planteamiento y lo que se debe hacer es buscar la respuesta o el valor de un número que se está tratando de encontrar, ¿no? Bueno, la diferencia entre cualquier adivinanza y las adivinanzas numéricas es que para resolverlas, pues existen procedimientos, ¿no? Las adivinanzas, a ver, ¿cuánto sería el número? Si multiplico 100 por 3, le resto 2 y no sé cuántos, y uno adivina, ¿verdad? Pero en este caso de las ecuaciones numéricas, existen procedimientos. Estos procedimientos son los que ustedes deben conocer, ¿no?
muchas veces no les gusta y no entienden cómo se resuelve una ecuación que es la base de la matemática. ¿Por qué? Porque no conocen los procedimientos, ¿no? Hay reglas que se deben cumplir. Simplemente es recordar cada una de ellas para poder resolver este tipo de ecuaciones. Por ejemplo, que primero se suman, luego se divide, multiplica y luego se trabaja y con los, ¿cómo se llama? Con las diferentes operaciones, ¿no? Entonces hay reglas. Si bien tienen una operación larga, ¿cuáles operaciones primero se deben priorizar? ¿Qué es lo que pasa si yo trabajo con un término a la derecha y lo debo trasladar a la izquierda? ¿Cómo debo realizar el despeje? ¿Qué pasa cuando hay un cuadrado? Las 10 formas básicas de factorizar, en qué caso se debe simplificar, etcétera, ¿no? Entonces, por favor, es importante que ustedes tengan claro eso, ¿no? Porque después hay problemas. Bien, ejemplo, ¿qué número elevado al cuadrado es igual al doble de este número más 24? ¿No? Esta es una ecuación en la cual la ecuación va a contener una igualdad necesariamente. Por otra parte, lo que nosotros deseamos hacer cuando se trabaja con una ecuación es despejar la variable, es decir, qué valores puede tener esta variable para que se cumpla esta igualdad, ¿no? En este caso, dice que puede tener 6 y además puede tener menos 4. Con esos dos, entonces, se cumple la igualdad, ¿no? Si bien existe un término elevado al cuadrado, pues existirán dos. Si tenemos al cubo, bueno, habrán, de acuerdo a la cantidad de exponentes que haya, la cantidad de respuestas también, ¿no? Bien, por lo tanto, una ecuación trigonométrica que va a ser así, con una igualdad y con una variable, la única diferencia va a ser que está relacionada con funciones trigonométricas. Es decir, que en esta ecuación va a existir alguna función, como ser el seno, coseno, tangente, cotangente, secante, etc. ¿Ya? Bien. Bueno, la forma más fácil de trabajar con una ecuación trigonométrica es el despeje directo, ¿no? Siempre y cuando esta función sea pues sencilla, pero no todas las funciones son así, ¿no? ¿Cuáles son los dos pasos? Primero, se despeja a la función trigonométrica. Se debe intentar llegar a ese momento. Es decir, a todos los términos ponerlos en función de seno, por ejemplo, o coseno o tangente, o la función que más domine en la ecuación. Primer paso, despejar esa función trigonométrica. Y segundo paso, dice, acá está, ¿no? Aplicando la función inversa para despejar el argumento. Es decir, si llegamos a este momento, luego aplicamos la función inversa al seno, es decir, arcoseno, y vamos a despejar este argumento, es decir, la X, ¿no? ¿A qué se refiere el argumento? ¿Qué será el argumento? Lo que nosotros intentamos encontrar es el ángulo, ¿no? Pero no necesariamente va a ser X. En algunos ejercicios no son. Sin embargo, en una mayoría sí. Todas las funciones trigonométricas inversas tienen dos soluciones dependiendo del cuadrante. Algunas tienen en el cuadrante 1 y en el 3, en el 1 y en el 4, depende, ¿no? Del tipo de función con el que se esté manejando, ¿no? Bien, ejemplo. Este ejemplo ya lo hemos visto, pero lo vamos a repetir para mostrar simplemente cuáles son los pasos para resolver una ecuación. Bien, el seno de X ya tenemos, simplemente lo vamos a nosotros aplicar la función inversa para despejar el argumento. Entonces, si nosotros trasladamos aquí, va a ser arcoseno de seno. Y si ustedes se fijan en el círculo, hemos visto que había arcoseno de 0. Fíjense, aquí está de 0. Va 0 y va además 180 grados, ¿no ve? Tanto a este lado como al otro lado. Entonces, acá tenemos 0 y 180. Vamos a sumarle 360 por K. ¿Por qué? Porque va a depender esto del periodo.
en el que se repite la función, ¿no? Si estamos hablando del seno, más adelante, en todas las que tengamos seno, le vamos a sumar 360. ¿Por qué? Ya hemos explicado por qué, ¿no? Y esto también. Y finalmente vamos a tener entonces que este argumento va a ser igual a 0 grados más 180 por K. Bien, de esa manera se van a resolver las ecuaciones trigonométricas. Bien. Si nosotros trabajamos con esta ecuación, fíjense, tenemos el coseno de x, que es igual a 1/2, dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer con este coseno de x? Como es un despeje fácil, entonces lo que hacemos es, no hay que hacer más, es arcoseno de 1/2, ¿no? Fíjense aquí, coseno de x, aquí está el ejercicio, la ecuación. Entonces lo que queremos saber es el valor de x y vamos a tener arcoseno de 1/2, ¿no? Si hablamos del arcoseno, el arcoseno estará identificada por esta curva, ¿no? Este es nuestro triángulo en el primer cuadrante y este llegaría a ser el arcoseno, siendo que este es el coseno de x y el arcoseno este. Bien, ¿qué más? Si nosotros tenemos acá el resultado de arcoseno de 1/2, este es el coseno, ¿no ve? Este. Nos ubicaremos en el coseno. 1/2, aquí está 1/2, ¿no? 1/2. Aquí está 60 y aquí está 300. Tenemos 60 y 300. Hay dos formas. Esta la hemos ubicado a través del círculo unitario, ¿verdad? Pero si nosotros queremos realizar el cálculo, lo que podemos hacer es, sabiendo que la vuelta esta es 360, entonces 360, y ubicamos primero el arcoseno de 1/2, que vamos a ubicar 60, ¿no ve? Entonces 360 menos 60, menos este número, nos va a dar el otro, que en realidad sería 300, ¿no? Que con el círculo unitario ya lo habíamos encontrado. Y tendríamos como resultado entonces 60, 300. Y hemos dicho que como es coseno, el coseno periódicamente se repite después de 360 grados, ¿verdad? Entonces, nosotros le sumamos 360 a cada uno de ellos, ¿no? Bueno, hay diferentes formas de expresar el resultado. Podemos llegar hasta acá, está bien. O en su defecto, también podemos nosotros convertir esto a radianes, ¿no? De esta forma. La conversión, ustedes ya la conocen. Entonces, simplemente es cada grado multiplicar por pi sobre 180 grados. ¿Para qué? Para que este grado con este grado se simplifique y ustedes vayan a tener un resultado, ¿no? Entonces, lo importante es saber que cuando se trabaja con coseno o con seno, sí se debe sumar 360, ¿no? Aquí, 360, y se debe obtener los dos resultados. Bueno, acá en el gráfico se explica también. Si esto es 60, fíjense, ¿no? Coseno de 300 va a ser igual a coseno de 60 y eso va a ser igual a 1/2, que es lo que nosotros hemos buscado, ¿no? Otra vez, coseno de 300 es igual a coseno de 60. Aquí está, coseno de 60 y coseno de 300. ¿Qué es lo que nosotros hemos buscado, no? 1/2. ¿Sí? Bien. Ok, vamos con el tercer ejemplo. Tercer ejemplo. Tenemos nosotros un seno. Seno de x, que es igual a la raíz de 2 sobre raíz de 2 sobre 2. Ah, ya me están pidiendo entrar a la clase un ratito. No me había dado cuenta. Ya, si se fijan que hay que admitirles, me hacen notaria, por favor. Estoy distraída y no me di cuenta. Ya. Seno de x, entonces acá tenemos otra ecuación, ¿no? Una ecuación sencilla de la misma forma. No hay más que hacer, entonces lo único que tengo que hacer es seno pasar a este lado como arcoseno, ¿no? Obtener el cálculo y
vamos a tener que en el primer y en el segundo cuadrante seno es positivo, ¿no? Eso ya hemos visto en una clase anterior. Ustedes se fijan en el gráfico, ¿en qué cuadrante seno es positivo? En el 1 y en el 2. Bien. Entonces, si nosotros buscamos el arcoseno, porque al obtener el valor de X, vamos a tener que calcular arcoseno de esto, ¿no? Aquí está. Seno de X es el ejercicio que tenemos y lo que estamos haciendo es calcular el arcoseno de esto, ¿no? Arcoseno de esto. Buscaremos en nuestra tabla, o si ustedes prefieren calcular, también arcoseno de raíz de 2 sobre 2. Este es el seno. Arcoseno de raíz de 2, aquí está, raíz de 2 sobre 2. ¿No? Entonces buscamos aquí 45. Si quiero en radianes, pi cuartos. Y al otro lado había sido 135. O en su defecto, lo que podemos hacer es restar también, ¿no? Bueno, 45 y 135. Entonces, buscaremos esto. Aquí está. Bien, entonces hemos dicho que vamos a buscar este. Aquí está 45. Se supone que es más 360 porque es seno, ¿no? Su periodo de repetición es 360. Bien, podemos trabajar con la línea de seno, que es 180 grados menos 45, que nos va a dar 135. O en su defecto, directamente 135 se encuentra en el círculo, ¿no? Como acabamos de ver. Aquí está. Este era raíz de 2 sobre 2. Aquí está 45 y al otro lado era 135, ¿no? O en su defecto lo que habíamos hecho era 180 menos 45. 180, es decir, el eje X menos 45 me va a dar 135, ¿no? Entonces, bien. Ok. Entonces, ya se tiene los dos, tanto en el primero como en el segundo cuadrante. La respuesta, y bueno, la tenemos acá, 45, 135 son las dos respuestas, más 360, ¿no? Si ustedes se fijan de forma gráfica, el seno de esta ecuación, vamos a tener la línea naranja, aquí está, ¿no? Esta distancia dice que va a ser igual a raíz de 2 sobre 2, y es la misma que está al otro lado, ¿no? Bien, estos ejercicios están siendo bastante de forma gráfica, porque los siguientes ejercicios los tienen que hacer ustedes, ¿ya? Por eso le he puesto estos gráficos, tal que si hay alguna, se entienda qué es lo que se está tratando de hacer, ¿no? Bien, vamos a ir con la tangente. La tangente, ustedes se fijan, la tangente, esta era la circunferencia, ¿recuerdan? La tangente es, si bien ubicamos un punto, entonces se traza una línea al filo de ese punto, esa línea debe intersectarse con la hipotenusa del triángulo. Esta es la hipotenusa del triángulo, hasta aquí, ¿no? La hipotenusa va a ser hasta aquí, pero esa se debe seguir extendiendo hasta que se cruce con esta línea que es la tangente. Por lo tanto, la arcotangente va a ser la distancia desde aquí hasta aquí, ¿no? Bien, eso para poder entender qué es lo que estamos tratando de hacer. Bueno, la tangente de X, entonces, en esta ecuación, dice que es igual a menos raíz de 3 sobre 3. Bueno, no hay mucho que hacer. Lo único que vamos a hacer es obtener arcotangente de esto para obtener el valor de X. Tangente de X, que es el ejercicio que nos han dado, aquí está. Y vamos a obtener su arcotangente, ¿no? La tangente. Ya, voy a seguir admitiendo. Creo que alguien me ha dicho. Saben ustedes que la tangente, ustedes se fijan en el gráfico que nosotros hemos hecho anteriormente, que la tangente es negativa en
el cuadrante 2 y el cuadrante 4. Entonces, bueno, esto como referencia. Si nosotros calculamos arco tangente de menos raíz de 3 sobre 3, ¿cuánto nos dará? A ver, veremos. Menos raíz de 3 sobre 3. Menos raíz de 3 sobre 3. Menos raíz de 3 sobre 3. Si bien ustedes se fijan acá, nosotros tenemos el seno y el coseno. Pero a través del seno y el coseno, nosotros podemos calcular la tangente, ¿no? Entonces, hay dos formas de calcular, ¿no? Sin embargo, esta vez la vamos a calcular con, no estamos aquí, ¿no? Por favor, pongan en su calculadora menos raíz de 3 sobre 3. ¿Cuánto les sale? Menos 30, ingeniero. Menos 30. Menos 30. Bien. Entonces, si tienen menos 30, ¿alguien más ha calculado? Por favor, no se queden con la duda. Sí, Inge, redondeando. Menos Sí, 30. menos 30 sale. Bien, entonces, si nosotros tenemos el eje X, se supone que en la tangente lo que debemos hacer es, tenemos menos, ¿no? Hemos dicho que la tangente va en el cuadrante 2 y en el 4. Entonces, en el cuadrante 2 estaríamos ubicados más o menos a este costado, ¿no ve? Para que nos salga aquí, tendríamos que decir 180, porque es la línea 180, ¿no? Para el cuadrante 2. Si fuera el cuadrante 1, tendríamos que trabajar con 90. Si fuera el cuadrante 3, con 270, y así sucesivamente. Entonces, en el cuadrante 2, lo que vamos a hacer es 180 menos 30, porque nos ha salido 30, ¿no ve? Y eso nos va a dar 150. Por lo tanto, como resultado tendríamos 150 grados más 180. ¿Por qué 180? K. ¿Por qué? Porque se supone que la tangente tiene un periodo de repetición de 180, ¿verdad? Hemos visto al principio. Coseno y seno era 360. Tangente, cotangente era 180. ¿Ya? Bien, entonces nuestro resultado llegaría a ser 150 grados más 180. Y si ustedes desean convertir a radianes, pues lo pueden hacer de esta manera. Entonces, la solución en el intervalo de la tangente, ustedes saben que es de 0 hasta 2pi. Hemos visto eso también hace un momento. Y tendríamos 150 y 330. ¿De dónde saldría 330? ¿Por qué 330? Porque si bien nosotros hablamos del cuadrante 4, el cuadrante 4 va a estar aquí. Este es el 1, ¿no ve? Este es el 2, este es el 3. Hemos dicho que para el 1 se trabajaba con 90. Para el 2 con 180. Para el 3 con 270. Y para el 4 con 360. Entonces, si hablamos del cuadrante 4, que es la tangente negativa, entonces tendríamos 360 menos 30, ¿verdad? Para el cuadrante 2 hemos hablado 180 menos 30, ¿no ve? Para el cuadrante 4 tendríamos que hablar 360 menos 30, entonces nos tendría que dar 330. ¿Se dan cuenta? Me están entendiendo, ¿no ve? Otra vez. Si bien tenemos una tangente acá negativa, entonces estamos hablando del cuadrante 2 y el cuadrante 4. ¿De dónde sale el cuadrante 2 y el cuadrante 4? Fíjense, en una clase anterior hemos hecho un gráfico en el cual se ha mencionado en qué cuadrante seno, coseno, tangente eran negativos y positivos, ¿verdad? Bien, entonces tendríamos que calcular para el 2 y para el 4. En el caso del 2, nosotros hemos calculado al cotangente 30. Entonces, en el caso del 2, vamos a trabajar con 180 menos 30 y nos va a dar 150. En el caso del cuadrante 4, vamos a tener 360 menos 30 y nos va a dar 330, ¿no? Bien, vamos con otro ejemplo. Ya, este ejemplo dice 2 tangente de x menos 3 cotangente de x menos 1 igual a 0. Bueno, las ecuaciones
pueden ser con varios términos, pueden ser al cuadrado, con raíz, con cociente, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es trabajar en cada uno de los términos que tengan la misma función trigonométrica. Si bien acá tengo tangente, entonces este podría ser tangente, ¿sí? O al revés, si tengo varios cotangentes, entonces al que falta lo escribo de forma cotangente, ¿no? O en su defecto también se puede aplicar, si bien hay el 1, ¿no? Y tenemos alguna razón trigonométrica que pueda reemplazar esto por un solo término, es decir, reducirse también, ¿no? Entonces analizaremos. En este caso hay un 2 que también podemos aplicar el doble del ángulo, ¿no? Pero para el doble del ángulo se necesita, puede ser suma o puede ser producto. Y no hay aquí, ¿no? Entonces, lo único que nos queda es, pues, ponerlo en función cotangente o esta en función tangente. Por lo tanto, vamos a utilizar esta equivalencia. Fíjense, cotangente de X es igual a 1 sobre tangente, que eso está en las fórmulas básicas, ¿no? Que nosotros hemos visto al principio de la clase de hoy. Y lo que vamos a hacer es escribir entonces esta ecuación. Aquí está, tal cual. La única diferencia es que en vez de cotangente, se le ha puesto 1 sobre tangente. Aquí está, 1 sobre tangente, ¿no? En vez de esta, se ha cambiado a tangente. Bien. Entonces, ahora ya que tenemos tangente, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Lo que vamos a hacer es, a todo este término, le vamos a multiplicar por una tangente más. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar por tangente de X. Por tangente de X. Es decir, a toda esta ecuación, tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces, multiplicando por una tangente a toda esta, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar acá en el primer término 2, y aquí ya tendríamos una tangente más, entonces, tangente al cuadrado de X, 2 tangentes, ¿no? Menos 3. Al multiplicar esto por esto, en el denominador está tangente de X. Con esta tangente se va a simplificar, ¿no ve? Entonces, al simplificarse me va a quedar solamente 3. Acá 1 por la tangente me va a quedar tangente de X. ¿Sí? Bien, entonces ya tengo esta ecuación. Ahora, vamos a resolver esta por la ecuación de segundo grado. ¿Cómo se resuelve la ecuación de segundo grado? ¿Quién se acuerda? Lo que tendríamos que hacer... Menos b al cuadrado más menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Bien, esa es la fórmula, ¿no? La fórmula. Entonces, pero para ello vamos a ordenar, ¿no? Tangente cuadrado, ya, este va a ser cuadrado, ¿ya? No puedo ponerle cuadrado aquí, no se puede. Entonces, de X, lo vamos a ordenar, menos tangente de X menos 3 igual a 0, ¿así, no? Entonces, para poder trabajar con la ecuación de segundo grado, que dice menos b más menos raíz de 4 por a al cuadrado por c, menos c sobre b, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es ver, si bien en la fórmula existe ABC, que son los coeficientes de cada uno de estos términos, determinaremos cuáles son, ¿no? En función a tangente de X. Entonces podemos decir que utilizando esa fórmula vamos a tener que A es igual a 2, ¿sí? Luego vamos a tener que B es igual, a ver, ¿a cuánto?
B tendríamos que es igual a menos 1, ¿sí? Y C es igual a menos 3, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Entonces, son los coeficientes, ¿no? Aquí 2, ya, A. Aquí tengo menos 1, aquí tengo menos 3. Entonces, si ustedes reemplazan esto en la ecuación de segundo grado, verifiquen si es que es verdad que nos sale 3 medios y menos 1. A ver, revisaremos. Revisaremos. ¿Dónde tengo la fórmula de la raíz? A ver, ahorita les voy a pasar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un ratito. La vayan haciendo, por favor. Verifiquen. Bien, ahí tienen, ¿no? La fórmula, aquí está. Se supone que es menos b más menos. Ahí está mi puntero, aquí está, ¿no? Menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac 2a, ¿no? Esta es la ecuación de segundo grado. Entonces, si bien nosotros tenemos esta ecuación, aquí está 2 tangente cuadrado de x menos 3, lo hemos ordenado, ¿no? Aquí está ordenadita. Siempre va el cuadrado primero, así tiene que tener esta forma, ¿no? Y tiene que estar igualada a 0. ¿Ya? Entonces, simplemente reemplacen en vez de b menos 1. Entonces esto va a ser seguramente 1, porque este menos con este menos se va a ir, ¿no? 1 más menos raíz de menos 1 al cuadrado me va a dar 1 nuevamente, porque al cuadrado cuando es negativo me da 1, ¿no? Menos 4 por 2, 8. 24 por 3, ¿no? Y este menos con este menos, esto va a ser 1. Entonces era 1 más 24, seguramente me va a dar raíz de 25. ¿Ya me están siguiendo? Por favor, vayan trabajando. Raíz de 25 me va a dar 5, si es que he hecho un cálculo bueno, ¿no? Ya, alguien me intenta hablar, pero aquí, admitir debe ser seguramente, no lo escucho. Casi te escucho. Ya les he admitido. Y en la parte de abajo seguramente nos va a dar 2 por A, 2 por 2, 4, ¿no? Entonces vamos a tener, ¿cuánto? A ver. 1 más 5, 6 entre 4. Sí nos sale, ¿no? 6 entre 4. ¿Sí? A ver, por favor, Marco, me has puesto una raya ahí. A ver, aquí tendríamos, ¿cuánto? Menos B sería 1, ¿no? 1 más, bueno, no le voy a poder poner más menos, pero va a ser más menos, raíz de B, que va a ser menos 1, entonces eso me va a dar 1.
porque menos 1 elevado al cuadrado me va a dar 1, ¿no ve? Menos 4 por 2 por menos 3. Entonces me va a dar raíz de 1, este sería positivo, ¿no? Porque con el negativo ya se me viene. Por lo tanto, todo eso va a ser dividido entre 2 por 2. A ver. 4 por 2, 8. 3 por 8, 24, más esto, 25. Entonces, eso me va a dar 1 más 25 dividido entre 4. ¿Sí? Entonces, 1 más 25 va a ser 26. Perdón, raíz de 25 me va a dar 5, ¿no? 1 más 5, esto me va a dar 6 cuartos. Bien, ahí tengo yo la primera respuesta. Fíjense acá, 3 medios, ¿no? Si simplificamos esto, la mitad de 3, esto 2. Ya, y si yo resto, porque tengo que obtener uno con suma y el otro con resta, ¿verdad? Entonces me va a dar 1 menos 5, me va a dar 4, ¿no? Entonces, por otro lado, la otra respuesta va a ser 1 menos 5 entre 4. Ya aquí me falta un paréntesis, ¿no? Para que se entienda. Ya. Entonces, y esto me va a dar 1 menos 5, me va a dar menos 4. Menos 4 entre 4. Que en realidad llegaría a ser este resultado, ¿no? Menos 1, ¿sí? Ya. Entonces, ya tenemos de dónde nos sale 3 medios, de dónde nos sale 1 medio, ¿no? Si ustedes ponen la calculadora en grados, les va a salir, debería salirles este número y acá 135. Bueno, a esos dos resultados, si se habla de la tangente, cuando se obtiene el resultado, lo que debemos hacer es simplemente sumarle 180 grados. ¿Por qué 180 grados? Y hemos dicho que el periodo de la tangente de repetición de la función tangente es 180, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener dos resultados. El primero va a ser X. Pueden dejarlo ustedes como 3 medios, pero necesitamos calcular en grados, ¿no? Preferentemente en grados. Si ustedes desean también, lo pueden convertir a radianes, si es que se les pide. Bien, ¿está claro entonces cómo se ha resuelto? Y aquí admitir. Bien. Continuamos entonces con el ejercicio. Vamos a borrar esto. Bien, acá tenemos otro ejercicio. En este ejercicio o en este ejemplo, todos los ejemplos los vamos a trabajar nosotros y los practicandos los van a hacer ustedes, ¿ya? Bien, tenemos coseno cuadrado de x menos 3 seno cuadrado de x. Bien, acá hay un cuadrado, debemos buscar, ¿no? Hemos dicho ya sea el doble del ángulo, la mitad del ángulo, tal vez Pitágoras, algo, ¿no? Alguna fórmula que vaya a ayudarnos a poder poner todos en función de seno o todos en función de coseno, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es por dos lados. En vez de seno cuadrado, podemos poner, reemplazar 1 menos coseno. o al revés, en vez de coseno, utilizando esta fórmula, podemos poner 1 menos seno. Entonces eso es lo que vamos a hacer ya. En vez de coseno cuadrado, aquí está, vamos a poner 1 menos seno cuadrado. 1 menos seno cuadrado reemplazamos en la ecuación y vamos a tener como resultado esta ecuación, ¿no? Bien, ya tenemos seno cuadrado, seno cuadrado. Entonces lo que podemos hacer es solamente operar estos dos, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Sumamos sus coeficientes. ¿Por qué? Porque este es igual a este. Entonces, menos 1 menos 3 me va a dar menos 4, ¿no? Entonces,
voy a tener 1 menos 4 seno cuadrado de x. Y eso va a ser igual a 0. Bueno, hasta ahí vamos bien. Ahora, lo que vamos a hacer es pasar este 1. Podemos despejar al seno cuadrado. Y para despejar al seno cuadrado, lo que podemos hacer es, podemos pasar este 1 a este lado como menos 1. ¿No ve? Entonces, ambos términos estarían con menos. Y lo multiplicamos por menos 1. Entonces, ambos términos van a quedar en positivo, ¿no? O en su defecto, podemos hacer de otra forma. Este término lo pasamos a este lado. Como está negativo, entonces a este lado va a pasar con positivo. Entonces me va a quedar 4 seno cuadrado de x. Vamos a ver aquí. Vamos a tener así, ¿no? Aquí vamos a tener menos 4 por el primer lado. Seno cuadrado, ya. Este cuadrado no lo puedo escribir como cuadrado, pero vamos a entender así, ¿ya? 4 va a ser igual a menos 1. Este 1 está pasando con menos 1. Entonces, siendo que los dos tienen, como es negativo, entonces voy a decir a un lado y al otro lado, multiplique por menos 1. A ver. Se entienda mejor. Y como resultado, entonces me va a dar me va a dar 4 seno cuadrado de x es igual a 1. ¿No ven? Y ya el signo desaparece. Entonces, este 4 lo voy a pasar a dividir aquí. Y es lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, me va a quedar solo seno cuadrado de x. El 4, este 4, lo estoy pasando a dividir aquí. Una vez que lo paso a dividir, entonces el cuadrado que está acá pasa a ser raíz cuadrada de 1/4. Este cuadrado. Raíz cuadrada de 1/4. Raíz cuadrada de 1/4 va a tener dos resultados. Uno positivo y uno negativo. Raíz cuadrada de 1/4 sería 1/2, ¿no? Entonces ya el cuadrado de aquí desaparece. Como ya tengo el seno de x, entonces voy a trabajar con el arcoseno, ¿no? Para calcular el ángulo. Arcoseno de más 1/2 y arcoseno de menos 1/2, ¿no? Dos arcosenos. Una vez que calcule el arcoseno de 1/2, ustedes han calculado hace un momento y hemos calculado a través del círculo o en su defecto por la calculadora. Entonces, vamos a tener 30 grados. Saben ustedes que por un lado es 30 y por otro lado es 150, ¿recuerdan? A ver, revisaremos. Arcoseno de 1/2. Estamos en el seno, ¿no ve? 1/2. Arcoseno de 1/2, seno de 1/2. Si hablamos, esto es el seno. Hemos dicho que era 1/2 aquí. Aquí está 30 y por otro lado es 150, ¿no ve? 30 y 150. Entonces, vamos a tener, aquí está, arcoseno de 1/2, 30. Y 150, si hablamos de 1/2. Si hablamos de menos 1/2, seguramente nos da 210 y 330. Si hablamos del círculo unitario. O en su defecto también ustedes pueden ver con la calculadora. Con la calculadora les va a salir 30. Y para el ángulo, para el cuadrante positivo, 180 menos 30, entonces tendría que darle 150, ¿no? Es otra forma de cálculo. Y en el otro lado va a ser 210, ¿no? Y por este último, 360 menos 30, tendría que darse en el cuarto cuadrante, 360 menos 30, porque el único dato que vamos a tener es 30, ¿no? Y, o en su defecto, calculamos este y nos va a dar 210. Bien, entonces tendríamos
estos resultados. Saben ustedes que debemos sumarle 360 por el periodo, ¿no? Estamos hablando de seno. Estamos hablando del seno, entonces debería ser 360. Esto. Bueno, tenemos otro ejemplo. Bueno, los ejemplos van a ir ya complicándose, ¿no? Siendo un poquito más, ponerle más atención a la resolución. Aquí vamos con el primer practicando. ¿Ya? Entonces, este lo tienen que hacer ustedes. Este sería nuestro practicando. ¿Qué número? ¿Qué número de practicando nos toca? El practicando, a ver, recuérdenme. Número 13. Ya, nadie habla. ¿Qué número de practicando nos toca? Sí, Inge. ¿Mm? ¿No está? ¿No le escucho? Póngame en el chat. No, el chat. A ver. Ya me enseñan a escribir. 10, Inge. Bien. Practicando 13. Practicando número 10. 13. 13. Ya no quiero entrar a mi otra diapositiva anterior. A ver, revisaremos. Practicando 13. Practicando número 13, ¿no? Ok, entonces acá tenemos el practicando número 13. Por favor, todos los practicandos desde aquí van a ir enumerando, ¿ya? El 13, luego tenemos el 14, no lo he enumerado, pero lo van a enumerar. Bien, entonces deben resolver esto. Ya, obviamente está resuelto, pero lo que yo necesito es que ustedes tengan en su cuaderno, ¿no? Escrito, porque hasta el momento solamente están escuchando y mirando, creo. Entonces vayan haciendo conmigo para que no se acumulen la tarea, ¿ya? Bien, practicando número 13. Seno de 2x más 60. Ya, vayan trabajando. Pueden hacerlo esto con un color para que sea el enunciado. Después las fórmulas que vayan a utilizar, trabajen con otro color, puede ser rojo, las fórmulas. Y el resultado y al final, ¿no? Tanto el enunciado como su resultado final le pueden poner otro color, depende de ustedes. Que se note, por favor, no lo hagan plano con un solo color, ¿ya? Porque está resuelto. Lo que hay que hacer es entender de dónde, por qué, cuál ha sumado, cuál ha restado, etcétera, ¿no? Esa es la intención. Bien. Seno de 2x más 60 más seno de x más 30. Bien, aquí tenemos, si se fijan ustedes, la suma de dos senos, ¿no? Ustedes tienen su formulario, la primera hojita, lo que hemos visto hoy. Entonces busquen allá algo parecido, algo que tenga seno, seno, que tenga una operación aquí y que, bueno, haya un ángulo aquí, ¿no? Y casualmente es este, ¿no? Este que es el doble del ángulo. Aquí hay un 2, entonces es el doble del ángulo. Y lo que podemos hacer es utilizar esta razón trigonométrica para poder escribir esta ecuación. Ok, entonces trabajaremos. Vamos a decir que esto, aquí está, ¿no? Vamos a rayar. Está. Entonces, esto llegaría a ser A, ¿no? Este otro llegaría a ser B. Entonces, vamos a tener ¿cuánto? Según la fórmula. 2 seno de A más B. Aquí está. 2 seno de A más B. Aquí está. A más B. ¿Ve? Entonces, A más B. Dividido entre 2. Dividido entre 2. Acabamos de reemplazar esto, ¿no? Bien. Dice, por coseno. Por coseno. A menos B. A,
que llegaría a ser este A menos D. Esto llegaría a ser B, ¿no ve? Y todo eso dividido entre 2, dice. Todo eso dividido entre 2. Ya, ustedes tienen para escribir, no así en una línea, sino escriban uno debajo del otro, no así en línea, ¿no? Así, escriban de esta forma, ¿ya? Bien, 2 seno. Ahora acá. Toda esta línea, todo esto está sumando, ¿verdad? Entonces yo puedo sumar aquí 2x más x. Me va a dar 3x. ¿Sí? 3x. Ahora, 60 más 30 sería 90. A ver, 90. Entre 2, entonces sería 45. ¿Estamos de acuerdo? Por otra parte, coseno. Lo mismo. 2x menos x me va a dar x. ¿Sí? Otra vez. 2x menos x, todo es una sola línea, porque aquí se está operando, hay sumas y restas. Estos paréntesis se obvian, ¿por qué? Porque sumas y restas, ¿no? Toda esta línea se opera. Entonces, vamos a tener 2x menos x, x. 60 menos 30, 30. Entre 2, 15. Como son dos términos, entonces el denominador se divide tanto para el primer término como para el segundo, ¿no ve? El denominador, o sea, este denominador va a ir tanto para x como para 30. Entonces, para x se queda con su denominador y para 30 se divide entre 2 y queda 15. Vayan conmigo haciendo, por favor, ¿ya? Bien. Entonces, tenemos acá 2 seno de todo esto. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a esto? 2, como todo está multiplicando, 2 multiplicado por seno de esto y por coseno, este 2 lo podemos pasar a dividir aquí, ¿no ve? 0 entre 2 me va a dar 0. Por eso que este 2 desaparece. Otra vez, este 2 pasa a dividir al seno. Entonces nos queda solamente seno y nos queda coseno. Y el resto lo trabajan ustedes. Aquí está. Bien, ese es su practicando 13. Vamos con otro ejemplo. Ejemplo, seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x. Seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x. Bien, entonces, todo lo ponemos en función de seno o todo en función de coseno. Para ello, escogemos alguna fórmula que se pueda utilizar. Hay diferentes opciones, ¿no? No necesariamente puede encajar esta fórmula. Si alguien quiere usar otra, por ejemplo, con esta fórmula lo que estamos tratando de hacer es reducir, ¿no? Pueden usar otra, por ejemplo, el seno de x se puede reemplazar por 1 más coseno de x, ¿no? O el coseno por 1 hablando de Pitágoras. Sin embargo, el resultado debería salir el mismo. Tal vez el camino va a ser más corto o va a ser más largo, ya depende de ustedes, ¿no? La fórmula que encaje. Bueno, en este caso vamos a utilizar esta fórmula, que es al revés. Coseno cuadrado de tita menos seno cuadrado de tita. Había sido el coseno de 2 tita. Ojo, que hay que tener cuidado con esta fórmula porque muchas veces confunden el signo. Si el signo es positivo aquí, ya no da esta fórmula. Acá tiene que ser, el coseno necesariamente debe ser positivo y el seno debe ser negativo, ¿no? Alguna vez confunden. Bien, entonces, siendo que esto había sido coseno 2 de tita o de x, como ustedes, o de alfa, como ustedes mejor prefieran, entonces fíjense, aquí yo tengo seno menos coseno.
Si yo pongo a un lado al otro lado multiplicado por menos 1, entonces este se vuelve negativo y este positivo y este negativo. ¿Verdad? Aquí está, fíjense. Este es el ejercicio. Aquí está, este es el ejercicio. ¿No ven? Entonces, a un lado y al otro lado lo multiplico por menos 1. Entonces, toditos cambian de signo, ¿verdad? Este que era negativo se vuelve positivo. Este que era positivo se vuelve negativo. Y este que era positivo se vuelve negativo. Entonces, en este lugar, lo que estaríamos haciendo es a un lado y al otro lado multiplicamos por menos 1. ¿Está bien? Y ya tenemos esto. Ahora, este ya tiene pues esta forma, fíjense. Coseno cuadrado de tita menos seno, ¿no? Aquí está. Tiene esta misma forma. Entonces lo vamos a reemplazar por coseno de 2 tita. Coseno de 2x. Que va a ser igual a menos 1/2. ¿Sí? Y coseno de 2. Ahora, lo que hacemos es arcoseno de menos 1/2. ¿Cuánto será pues arcoseno de menos 1/2? Arcoseno de menos 1/2, revisen por favor si está bien este resultado. Será 120. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Están durmiendo? Ya pónganme en el chat si no me quieren hablar. Si no. 60 me ha salido a mí. ¿Cuánto sale? 120, Inge. Bien, 120. Revisen por favor. Arcoseno de menos 1/2. Revisaremos en el círculo unitario a ver cuánto sale. A ver, arcoseno de menos 1/2. Aquí está. Sí sale 120, Inge. Sí sale, ¿no? Este es el arcoseno, aquí está. Esto es, ¿no? 1/2, aquí está. Perdón, menos 1/2. Aquí está menos 1/2. 120, aquí está, ¿no? Y por otro lado, ¿qué más tendríamos aparte de 120? ¿Cuál más sería? A ver. ¿Cuánto más sería? Revisen su círculo, está ahí, les estoy mostrando. 240. Bien, gracias. 240. Están siguiendo. No sé. Bueno. Entonces, tenemos, por un lado, vamos a tener 2x, aquí está bien, fíjense, 2x, ¿no? 120, y por otro lado tenemos 240, ¿verdad? Según el círculo unitario, tenemos dos resultados. Ahora, ¿por qué le sumamos 360? ¿Por qué? Porque si estamos hablando de coseno, el coseno tiene un periodo, ya no les voy a repetir eso, ya directamente vamos a entrar al resultado, ¿ya? Tenemos un periodo de 360, donde se repite el gráfico, ¿no ven? Entonces, siendo que aquí no está x solita, está 2x, entonces esta tiene que pasar a dividir aquí, ¿no? Por eso es que esto divide a 120, entonces me va a dar 60. Este divide a 240 y me va a dar 120. Divide también a 360 y divide a este otro y vamos a tener como resultado esto, ¿no? Por el 2x aquí, entonces el resultado va a quedar a la mitad, ¿no? Bien, sigamos admitiendo. A ver, vamos con el siguiente ejemplo. Ya tenemos varios ejemplos, ¿no? Y ya todos vamos a hacer solo ejemplos. Entonces, ejemplo es ejemplo, practicando es practicando, los practicandos toman papel y hacen, ¿no? Bien, vamos con este ejemplo. Dice, seno de 2x por coseno de x, igual a 6 seno cubo de x. Buscaremos una razón trigonométrica, una identidad trigonométrica que se asemeje a este, que tenga alguna forma, ¿no?
de este tipo. Bien. Si nos fijamos entonces, lo que podemos hacer es seno de 2x, aquí está, ¿no? Seno de 2x, seno de 2x o 2 tita o 2 alfa, el ángulo no importa, pero seno de 2, el ángulo había sido igual a 2 por seno del ángulo por coseno del ángulo. Esto revisando en las fórmulas, ¿no? A ver, vamos a las fórmulas. Seno de 2 ángulos, vamos a ver. Seno de 2. Yo les he pasado la fórmula también para que sea más sencilla. Aquí está, ¿no ve? Ah, casualmente aquí está, miren. Seno de 2 tita, dice, ¿no ve? 2 por seno de tita por coseno. Todas las fórmulas que nosotros estamos utilizando están acá, ¿ya? Entonces ustedes pueden ir viendo en una sola plana, buscar cuál corresponde, ¿no? Entonces casualmente 2 seno por coseno, ahí está. Entonces, vamos a ver acá. Vamos acá, no. Hemos hecho hemos hecho también ya, aquí está. Bien, entonces, este era, ¿no? Seno de 2x, aquí está seno de 2x, 2 por seno, nosotros lo reemplazamos. En vez de este, entonces le vamos a poner 2 seno de x, coseno de x. ¿Ya? Otra vez, en vez de este, aquí está, en vez de este, 2 seno de x, coseno de x, ¿no ve? 2 seno de x, coseno de x, aquí está. ¿Ya? Y este coseno lo vamos a copiar. Esto lo copiamos. Estamos transformando el seno del ángulo doble. Eso es lo que hemos hecho, ¿no? Bien, entonces, lo que hacemos es, ¿qué más podemos hacer aquí? El ángulo doble. ¿Qué hacemos? Este 2 lo podemos pasar a dividir al 6, ¿no ve? Entonces pasamos a dividir al 6. O en su defecto, podemos hacer también de la siguiente forma. A un lado, al otro lado, dividir. No tengo el signo de la división aquí. Dividir, le voy a poner ya. Dividir entre 2. Entonces, 2 entre 2, si dividimos todo esto entre 2, me va a dar 1, por eso aquí ya no hay. 6 entre 2 me va a dar 3. ¿No? Ya desaparece el 2, aquí se va reduciendo. Ahora, este término coseno por coseno me va a dar coseno cuadrado, ¿no? Otra vez, coseno por coseno me va a dar coseno. Muchas veces se equivocan y le ponen coseno por coseno 2 coseno de x, no. ¿Cuándo nos saldría 2? Si nosotros estuviéramos sumando, ¿no? Pero en este caso estamos multiplicando. Entonces, coseno cuadrado de x. Este que está aquí, vamos a pasar al otro lado. Este término 3 seno de cubo de x va a pasar a este otro lado con signo negativo. Y me va a quedar 0 acá. Ahora, ya tenemos esta forma. Ahora, de esta forma, ¿qué es lo que hacemos? Lo que podemos hacer nosotros es sacar factor común. Si nosotros sacamos el factor común, entonces vamos a tener lo siguiente. Seno de x hay aquí, aquí también hay seno de x, entonces le sacamos seno de x aquí y me va a quedar aquí solamente coseno cuadrado de x. Aquí está. Coseno cuadrado de x, ¿no ve? El menos se copia. Si he sacado un seno, entonces me va a quedar aquí 2 senos, ¿no? Me va a quedar 3 seno cuadrado de x. Aquí está. Seno cuadrado de x. Como es un producto de dos cosas, o de un producto de este y un producto de este otro, que dan 0, entonces lo que podemos hacer es igualar, ¿no? Cada uno a 0.
Ya que tenemos este primer término, lo igualamos a 0, luego este segundo término lo igualamos a 0. ¿Sí? Ya. Vamos con el primer término. Este primer término igualado a 0. Seno de x igualado a 0. Seno de x, ustedes obtienen el arcoseno de x y les va a dar 0. ¿Sí? Arcoseno de x, 0. Entonces, por eso es que x, la primera respuesta nos va a dar 0. Ustedes saben que si estamos trabajando con seno, le tenemos que sumar ¿cuánto? 360 o 180. 360, ¿no? ¿Sí? Sí, 360. 360, ya. Pero vamos a ver en qué cuadrante estamos. ¿En qué cuadrante estamos? Ya. Aquí hay un error. Este es 360. Por favor, van a corregir. Ya, aquí está mal. Este es 360. ¿Ya? Ojo. Sí, había dos errores en esto, en los ejercicios. Otro error que he corregido también. Este es 360. Seno de x, hemos dicho que cuando es seno, siempre se le debe sumar 360, ¿verdad? Ya, por este lado está facilito. Por el otro lado es vamos a tener que igualar a 0, de la misma forma, ¿no? Entonces, al igualar a 0, ¿qué es lo que nos queda? Coseno cuadrado de x menos 3 seno de x. ¿Qué hacemos? ¿Cómo trabajamos con esto? Podemos trabajar en función del seno o en función del coseno. Todos al seno o todos al coseno. De eso se trata, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos coseno cuadrado de x. Fíjense, esta fórmula. Coseno cuadrado de x o de u o de cualquier otra variable, el ángulo va a ser igual a 1. Si este seno lo traslado a este lado con menos, entonces va a ser igual a 1 menos seno, ¿no ve? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en vez de este coseno cuadrado, que tiene esta forma, le vamos a poner 1 menos seno, ¿ya? Aquí está. Coseno cuadrado de x, le vamos a poner 1 menos seno. Estamos reemplazando en vez de coseno, 1 menos seno. El resto lo copiamos. Aquí está. 3 seno cuadrado, 3 seno cuadrado, ¿no ve? Igual a 0. Ahora, seno cuadrado y seno cuadrado, podemos operar estos dos. Entonces es menos 1 menos 3 me va a dar menos 4, ¿verdad? Otra vez, menos 1 menos 3 me va a dar menos 4. Menos 4 seno cuadrado de x es igual a 0. Bien, este 1 que está aquí lo puedo pasar al otro lado como negativo, ¿sí? Es decir, menos 1. Pero como a la derecha y a la izquierda están menos y menos, entonces todos se vuelven positivos. Y me va a quedar un cuarto, ¿no? Un cuarto, y este seno lo paso como raíz, aquí, y me va a dar más menos un medio. Más menos un medio, arcoseno de un medio, arcoseno de menos un medio. Arcoseno de un medio, esto ya hemos calculado en algún ejercicio anterior. Entonces tenemos 30 grados y 120 al otro lado. Y por este otro lado 210 y 330. Obviamente se tiene que sumar 360, ¿no? Por ser 0. Entonces, por favor, este hay que corregir, ¿ya? Este es 360. Ojo, no sé. Ya, está mal. 360. Bien. Continuamos. Practicando. Vamos con el practicando. El practicando lo tienen que hacer ustedes. Pero está resuelto, como en todos los practicandos, ¿no? No es que se les ha dejado a la deriva y que ahora qué vamos a hacer, no se puede, etc. Lo único que tienen que hacer es entender el ejercicio y escribir. Vamos con el practicando, este debe ser el número 14. Bien, 2 coseno de x es igual a 3 tangente de x.
2 coseno de X es igual a 3 tangente de X. Bien. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. En vez de tangente, todo lo volvemos a coseno o en vez de todo a tangente. Si lo volvemos todo a tangente, este nos va a salir con decimal, entonces con cociente, entonces se va a hacer más complejo. Es preferible siempre trabajar o seno o coseno, ¿no? Que nos ayuda además el círculo unitario a resolver. Bien, entonces en vez de tangente le vamos a poner seno sobre coseno, aquí está, ¿no? Que eso de memoria ya deberían saber, ¿no? Bien, entonces, si tenemos seno, coseno, ahora lo que podemos hacer es multiplicar a ambos lados, aquí, a la derecha, a la izquierda, multiplique por coseno de X. Entonces, tanto este lado como este lado lo multiplicamos por coseno de X. Entonces, acá nos va a quedar coseno cuadrado de X, porque vamos a tener 2 cosenos, ¿verdad? Coseno por coseno, coseno cuadrado de X. Y a este lado multiplicamos por coseno y ese coseno se va a simplificar con este coseno, ¿no? O sea, al simplificarse nos va a quedar solamente 3 seno de X. Entonces ya la ecuación se va reduciendo. Fíjense. Ahora, ¿qué más hago? Todavía tengo aquí seno y tengo coseno, entonces todos tendrían que ser senos o todos tendrían que ser cosenos. Entonces, vamos a escribir como 1 menos seno de X, ¿no? Por una de las razones trigonométricas, ¿no? Que ustedes tienen. Otra vez. Este coseno cuadrado se puede escribir como 1 menos seno cuadrado. ¿Recuerdan esa razón trigonométrica? A ver, buscaremos. Coseno cuadrado de X. Coseno cuadrado de X. Vámonos a la primera fórmula. Coseno cuadrado de X. Aquí está. Buscaremos. Coseno cuadrado de X. ¿Habrá coseno cuadrado? Aquí está. Coseno cuadrado de X es igual a 1. Lo paso aquí. 1 menos seno, ¿no? 1 menos seno. Entonces, cuando ustedes resuelvan los practicandos, por favor, escriban así las fórmulas que están utilizando, ¿ya? Entonces, coseno 1 menos seno. Igual a 3 seno de X. Entonces, multiplicamos 2 por 1, 2. 2 por seno, 2 seno. Menos 3 seno. Ahora podemos ver que nosotros tenemos acá una función cuadrática, una ecuación cuadrática. Entonces, la podemos ordenar esta, ¿no? Porque está desordenada. Siempre se debe ordenar para poder resolver. Aquí está. La hemos ordenado. Fíjense, 2 seno cuadrado de X. 2 seno cuadrado de X. 3 seno de X. 3 seno de X. Menos 2. Ah, ¿de dónde sale menos 2? Si se fijan acá, podemos multiplicar a un lado y al otro lado a un lado y al otro lado multiplicamos por menos 1. ¿Sí? Entonces nos va a quedar aquí. Este va a ser positivo. Este va a ser positivo. Este va a ser negativo, perdón. Este positivo, positivo, ¿no? Entonces aquí está positivo, positivo y el 2 es negativo. Entonces por esto, y además está ordenado. Al ordenarse acá, lo que nosotros hacemos es identificar según la fórmula cuadrática, aquí está, cuál es A, cuál es B y cuál es C. Vamos a tomar en cuenta los coeficientes, entonces. El coeficiente sería A, aquí está. Sería A, ¿no ve? El que es cuadrado lo dejamos nomás así. Entonces, A va a ser igual a 2, B va a ser igual a 3, C va a ser igual a menos 2, ¿no? ¿Por qué menos 2? Porque este suma y ese tiene que ir con más su signo, ¿no? Entonces, una vez que tenemos A, B, C definido, lo único que hacemos es reemplazar en nuestra fórmula.
reemplazamos aquí. En vez de B ponemos 3. En vez de B, 3. Aquí, ¿cuánto sería? 3 al cuadrado, 9. ¿No ven? 9. Menos 4 por 2, 8. 3 por 8, 24. Raíz 3 menos 24, 21 debe ser, ¿no? Ya, calculen por favor. Entonces van a tener estos dos resultados, ¿no? Revisaremos. Si es que no sale así. Por favor, pongan en la calculadora o calculen. Ya, vamos calculando, vamos calculando. Y díganme por el chat, o ya sea así, les voy a poner participación, ya los que calculen. Si es que me sale un primer resultado, un medio, y un segundo resultado, menos 2. ¿Sale, no sale? Bien, bien. Sí sale, Inge. Y sale un medio. ¿Sale un medio? Sí. Ya, ¿quiénes me han dicho un medio? Aquí está Jessica. ¿Quién más? Sale, Inge. Álvaro también, Brandon también. Ya les voy a anotar su participación. Jessica, John, Sale, Álvaro, Sale, ingeniera. Elvis también, Cruz. Ya estoy en el chat. Ya les voy a poner de acuerdo a lo que me han puesto en el chat. Cruz Carlos. Ya, hasta ahí vamos. Sí sale. Bien. Ya, vamos a ir viendo. Bien, bien, bien. Stephanie Luz también, David. Ya, hasta Luis Iván Flores. Ya, hasta ahí vamos. Los que han calculado. Inge, una consulta. Gracias. ¿Sí? No me ha quedado claro, es en el ejercicio de 2 coseno x, ¿no ve? ¿Sí? Y lo bajas para que sea 2 coseno al cuadrado. Y la x igual lo está bajando y no sería también al cuadrado. Ya, un ratito. Aquí donde está mi marca. Sí, Ya. ¿De dónde sale esto, no? la x no sería también x al cuadrado. No, no. A ver. Ya. En eso hay que tener cuidado. El coseno nunca va solito. La x nunca va solita. Siempre va coseno del ángulo. Puede ser coseno de u, coseno de x, coseno de beta, coseno. Nunca se escribe coseno solito, tampoco la x solita, cuando se habla de una función trigonométrica. Entonces, si bien nosotros vamos a tener acá coseno de x, este cuadrado tendría que haber un paréntesis aquí, ¿no? Coseno de x al cuadrado, así tendría que ser. A ver. Vamos a ver. Así tendría que ser, ¿no? Coseno de x y todo eso al cuadrado. Así tendría que ser. Pero se puede escribir coseno cuadrado de, coseno cuadrado de x. Ya no tengo cuadrado aquí ahorita. Entonces, esta es la forma correcta de expresar esto. O sea, coseno cuadrado, esto. Pero se puede escribir así. Claro que esto a veces... Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Lo más cómodo para entender es así, pero en algunos textos se escribe por comodidad también así. Entonces, Sí, ahí esto ya nos lleva a una confusión, dice, pero si el coseno está al cuadrado y la x ya no está al cuadrado, no. Esto significa, si a tu coseno le estás poniendo cuadrado, eso significa que el cuadrado está involucrando al coseno de x. ¿Ya? Está bien. Entonces, Sí, gracias. toditos es así. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Luis Fernando. Me vas a hacer anotar también tu participación, ¿ya? Importante que no se queden con la duda porque luego ya, uy, ¿qué será? Yo, ¿no? La ingeniera, uy, nunca más la quiero volver a ver en mi vida, ¿no? Me van a odiar matemáticas. Toda duda es mejor aclararla. Qué bien. Además, esta aclaración para tus demás compañeros también, ¿no? Ya, entonces de esa manera esto va juntito.
Este término va juntito, no se lo puede. Ahora, otra cosa es cuando nosotros acá, ¿no ven? Tenemos seno de X. Entonces, ¿qué pasa si me han dicho que el seno no se puede separar de la X y siempre tiene que haber seno? Pero para yo calcular X, entonces yo tengo que calcular como arcoseno de X. O sea, no va solito tampoco, ¿no ven? No va el arcoseno solito, sino va arcoseno de este número, perdón, ¿no? Este, podemos decir que pasa al otro lado, así, no sé si es lo correcto, pero para que se entienda, como arcoseno de este número, ¿no? Este se convierte en arcoseno para calcular este, ¿ya? En realidad, ¿qué es el arcoseno? Es la inversa, ¿no? La inversa de una función. ¿Cuál es la? A ver, ¿alguien me puede decir qué es la inversa de una función? Porque si el seno de X, su inversa sería arcoseno. Entonces, a ver, vamos a explicarles eso con este ejercicio. También esto de la inversa, si no la entienden, ¿qué es el arcoseno? ¿Por qué arcoseno? ¿Y qué cosa? Se pone la calculadora y sale nomás así, ¿no? No es así, ¿ya? A ver, la inversa, ¿qué significa la inversa? Vamos a ver aquí. Aguarden un ratito. La tengo casualmente en nuestra primera diapositiva. Está. Aquí está, ¿no? Ya. Si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí una ecuación, ¿no ve? Dice, x cuadrado es igual a 2x más 24. Ya queremos saber para qué valores de x esta ecuación se cumple, o esta igualdad se cumple. Casualmente se cumple para 6 y para menos 4. Desde aquí hasta este lado vamos bien, perfecto. Ya está, hemos resuelto. Ahora la inversa. ¿Cuál será la inversa? La inversa es al revés. O sea, dice, mi función, estos resultados, este resultado 6 y este menos 4, dice que resultan, ¿para qué tipo de ecuación será válido? Y yo tengo que, a través de este 6 y este menos 4, tengo que encontrar, pues, esta ecuación. Haciendo algo más fácil, a ver, con una más sencillita, vamos a ver. Bien. Si yo tengo 2x más 3 es igual, no sé, 2x, 2 por 1, 2 más 3, 5, digamos 5. Ya. Yo tengo esta ecuación, ¿no ve? Y lo que quiero saber es cuánto vale x. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Lo que hacen es despejan x, ¿verdad? O sea, lo que hacemos es esto va a ser igual a x y x va a ser igual a ¿cuánto? A ver, 5 menos 3, así, ¿no? Y todo eso dividido entre 2, ¿no ve? Así va a ser. Acabamos de despejar. Nos han dado esto, nos han dicho que busquemos esto, es la función. Hemos encontrado el x, que es el arcoseno. Bueno, y esto es el cálculo que hemos hecho y nos ha salido como resultado, ¿cuánto? A ver, estoy yendo bien, ¿no? 5 menos 3, 2. 2 entre 2. 2 sobre 2 sale. Me ha salido 1, ¿no? ¿Está bien? Sí. Ya, me ha salido 1. Entonces, si yo he resuelto esto de esta manera, ahora la inversa va a ser al revés. Es decir, yo tengo 1. ¿Y cómo voy a llegar a encontrar, a ir al revés de esto? Entonces, ¿cómo tendría que ir al revés? Si yo tengo x, ahora vale 1. X vale 1. Entonces, la inversa es trabajar esta misma función, pero ir de atrás hacia adelante. Esa es la inversa, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de arcoseno, estamos haciendo al revés, estamos yendo de atrás
hacia adelante, ¿no? Teníamos el seno y ahora estamos yendo hacia atrás. Bien, esa es la inversa, jóvenes. Ok, entonces terminaremos con esto. A ver cuántos ejercicios más me falta todavía resolver. A ver un ratito. Ahí está. Ya, nos hemos quedado en, perdón. Aquí, ¿no? Ah, casualmente hemos terminado. Bien, entonces seguramente les ha salido, ya vamos a anotar su participación, los que han logrado calcular el resultado, ¿no? Bien, entonces, tenemos estos dos resultados y como siempre al resultado le vamos a sumar 360, ¿no? 360. Fíjense, en este caso, uno de los resultados nos ha salido menos 2, ¿sí? De un primer resultado con la suma, porque acá nos salen dos resultados por la raíz, ¿verdad? Tenemos que sumar y restar. Seguramente un resultado les ha salido un medio y otro resultado menos 2. Ahora, si ustedes buscan el seno de X, ¿llegará a ser menos 2? No van a encontrar porque ustedes saben que el seno oscila entre 1 y menos 1, ¿verdad? Entonces uno debe tener cuidado. Si bien me sale un resultado, tengo que ver si está dentro del rango del intervalo al que corresponde la función. En este caso, dice, menos 2 se descarta. O sea, esta solución no hay. ¿Por qué? Porque ningún seno o coseno puede valer pues más de 1 o menos 1, ¿no? Les he puesto este mensaje porque no puede ser. Entonces hay que ver si bien en la tangente, por ejemplo, les va a salir un intervalo desde un número hasta otro, pero se supone que hay cortes, ¿verdad? En la tangente para 90 grados no hay respuesta. Entonces ustedes dirán, está bien, sale este número y pero en el intervalo 90 o en el punto para 90 grados no hay solución, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? No simplemente es fríamente, agarro la calculadora, bueno, me salió 2 y se acabó el cuento, no, ¿ya? Bien, entonces, casualmente, ya hemos llegado a nuestro break, de seguro debe ser las 10, ¿qué hora será? A ver, las 10:04, 10:13 minutos. Entonces, esto es practicando, por favor, vayan desarrollando biencito, ¿no? ¿Cómo es esto? Aquí abajo, con el cociente, vayan trabajando haciendo el cálculo paso por paso, reemplacen en esta fórmula los valores. Todo eso tiene que estar en su practicando. No hemos dicho que el enunciado va con un colorcito, las fórmulas traten de hacer con rojo y los resultados también márquenlo, ¿no? Bien, si una persona en matemáticas es ordenado, no va a tener problemas de errores, ¿no? Si no es ordenado y hace todo un garabato, entonces los médicos nomás escriben así garabato, ¿no ven? Nosotros somos ingenieros, hay que hacer ordenadito, ¿ya? Bien, entonces les dejo en el break. Tienen varios, ¿cuántos practicandos hoy día? A ver. ¿Dónde están nuestros practicandos? ¿Cuántos serán? Aquí está. Ya, para los que han entrado tarde a la clase, vamos con el practicando 13. Aquí va 1, el 13. Luego tenemos que será el 14. Solo son 2, ¿no? Ya, prepárense para después del break, porque vamos a tener, todos son practicando aquí. Todito lo que vamos a avanzar, ¿ya? Bien. Eso es todo. Entonces, vamos al break, por favor.